Ahora hablaremos de dolor crónico no oncológico y la bioética clínica. El dolor crónico tiene una nueva definición. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Tiene una duración, cuando es crónico, de más de 3 meses y este es el criterio de temporalidad que le da la cronicidad. Hay cifras muy elevadas de personas con dolor crónico alrededor del mundo. Son personas que todos los días de su vida tienen dolor. Y esto tiene una gran importancia para la vida humana. Disminuye la calidad de vida y la cantidad de vida. Interfiere con las metas de incrementar la salud y la expectativa de vida. Altera el desarrollo personal. La vida con dolor tiene depresión, limitación en las actividades profesionales y personales. La bioética clínica es la rama práctica de la bioética que ofrece un análisis para problemas que surgen en el manejo médico de los enfermos. Es eminentemente práctica, aplica la casuística para personalizar el análisis de cada problema. Ve a cada enfermo para conocer el caso particular y buscar la solución que un paciente con dolor crónico necesita. Habitualmente el bioeticista no se dedica a dar soluciones, sino a buscar la manera de tener opciones para una persona que tiene un problema. La metodología en bioética clínica es aplicable a la resolución de incidentes, problemas y dilemas que se presenten en el diagnóstico y tratamiento de un paciente y en la relación médico-paciente. El uso de la casuística es indispensable, ya que debe analizarse cada caso porque cada persona es diferente. Esta metodología que veremos en esta presentación se usa habitualmente en el Comité Hospitalario de Bioética, pero es muy útil para analizar en forma personal el caso de cada paciente. La necesidad de llevar el análisis de la bioética clínica, los casos de enfermos con dolor crónico, se hizo explícita en el 2010. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos conformaron una comisión para conocer el estado de arte con respecto al dolor crónico. Era necesario revisar y cuantificar la importancia para la salud pública del dolor crónico, que es un problema biológico, bioconductual y social. No nada más es un problema biológico, es un problema en la multidimensionalidad de la persona. Identificar y reducir las barreras para el diagnóstico y tratamiento del dolor. Determinar los grupos de población en donde el dolor pueda ser tratado de manera desigual, así como identificar las herramientas científicas y tecnológicas para investigar y tratar el dolor. Lo anterior tenía como objetivo evitar el sufrimiento innecesario de 25% de la población de Estados Unidos expuesta constantemente al dolor y actuar de forma humanitaria, además de evitar el gasto de $100 billones que resulta del ausentismo y baja de productividad en las víctimas de dolor crónico. Porque es un problema complejo, lo que es el dolor crónico, debe ser parte de la agenda de la bioética. La bioética es una interdisciplina que se dedica al estudio de problemas complejos. No se queda nada más en la parte descriptiva, cuantitativa o cualitativa de la medicina, sino que analiza el problema complejo desde la interdisciplinariedad. El método de los 4 tópicos de Johnson, Ziegler y Winsley de la bioética es útil para analizar los casos de comités de bioética, la consultoría en bioética, y abarca los factores implicados en un caso médico. Cada cuadrante tiene un diferente tópico. Los principales y los que analiza este cuadro son las indicaciones del médico, las preferencias del paciente, la calidad de vida y los aspectos contextuales. Es una metodología muy útil para poder llegar al conocimiento del caso de cada individuo en particular. Aquí aparece la metodología, es una metodología basada en la casuística. La casuística es una forma de pensar de Aristóteles que ha aplicado durante mucho tiempo la humanidad a diferentes situaciones y en este caso los autores aplican la casuística a los métodos de bioética clínica. Este método es probablemente el más usado en los comités hospitalarios de bioética y tiene mucho que decirnos acerca de las posibles causas de
el padecimiento y de las posibles maneras en que podemos tratarlo, además de los posibles cauces de tratamiento que podríamos tener. En primer lugar, hay que analizar las indicaciones médicas. Segundo lugar, cuáles son las preferencias del paciente. En tercer lugar, la calidad de vida. Y por último, los aspectos contextuales. La bioética no puede quedarse únicamente en sus principios, que son en el principialismo 4, que son la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia, ya que estos son principios universales que no pueden aplicarse de lleno a cada persona. Hay que ver la manera de ver qué es beneficencia en una persona, porque no todo lo que es benéfico para uno es benéfico para otro. Por ejemplo, en el paciente con dolor crónico, algún medicamento podría no ser benéfico porque el paciente no desea usar ese medicamento. Por lo tanto, lo que para otro paciente fue bueno, para nuestro nuevo paciente no lo será. Por tanto, la bioética no puede aplicarse con sus principios, sino que necesita una metodología casuística, que es la que les estoy presentando. Las indicaciones médicas. Estas parten del principio de beneficencia y no maleficencia. Son hechos y sus interpretaciones sobre el examen físico y psicológico del paciente que proporcionan una base razonable para el juicio clínico del médico con el objetivo de alcanzar los objetivos generales de la medicina. Por esto están basados en el principio de la beneficencia. La beneficencia consiste en hacer todo el bien posible y la no maleficencia es el principio básico de la medicina, que consistirá en evitar todo daño posible. La implementación de las indicaciones médicas requiere una historia personal y clínica completa del paciente, en donde el personal de salud pueda reconocer quién es la persona y comprender el problema médico, saber el diagnóstico y pronóstico para la enfermedad. La clasificación del dolor de enfermo en crónico se tiene que argumentar con el tiempo de permanencia del síntoma. Aquí, en las preguntas de profundidad que haremos para llegar a conclusiones en las indicaciones médicas, es cuál es el problema médico del paciente. Probablemente el problema del dolor crónico esté acompañado con algún otro problema que pueda ser el detonador o la causa. Posteriormente veremos cuál es el tiempo de ese problema, qué tipo de problema es agudo, es crónico, es crítico, emergente, reversible. El nuestro es crónico y bueno, lo demás tendríamos que estudiarlo en cada caso, si es reversible o si podría ser reversible o si pensamos que no lo será. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Esto es difícil explicar tal vez de inicio, pero podríamos pensar, según la medicina basada en evidencias, ¿qué estamos esperando de un dolor crónico? ¿Qué posibilidades de éxito tenemos? Es crónico, seguramente el paciente está multitratado. ¿Qué es éxito para nosotros en este momento? ¿Qué es lo que el paciente desea? A lo mejor el paciente no está esperando la desaparición del dolor, está esperando que el dolor le deje ser funcional. Entonces, todo esto tendríamos que analizarlo caso por caso. ¿Cuáles son los planes en caso de un fracaso terapéutico? ¿Cuál es nuestra siguiente posibilidad? ¿Qué otras posibilidades tenemos? ¿Cómo se beneficiará el paciente y qué hay que evitar? Posteriormente, tendremos que ver cuáles son las preferencias del paciente. Esto está a cargo del principio de respeto a la autonomía. Las preferencias del paciente tienen que cuidar siempre la autonomía del paciente, del enfermo. Escuchar las decisiones del enfermo y respetarla, ya que es una de las características de la atención médica actual. Caracteriza la medicina de la modernidad y ha tomado mucho tiempo permitir que el paciente tome sus propias decisiones. Hoy nuestros pacientes suelen estar informados, suelen llegar con nosotros ya informados. Es indispensable conocer la competencia legal del enfermo, saber quién es la persona autorizada para la toma de decisiones subrogadas. Decisión subrogada es aquella que toma un paciente o una paciente por medio de otra persona. Este enfermo podría facultar a una tercera persona voluntariamente o podríamos recurrir a lo que nos marca la ley, quién es la persona más cercana o simplemente quién es el cuidador primario, quién vive con esa persona. En el caso de que el enfermo no sea competente, siempre hay que reconocer el derecho a la opinión sobre el manejo.
Siempre hay que ver qué piensa el paciente de lo que queremos darle, sobre todo para tomar en cuenta la adherencia que tendrá al tratamiento. Los niños se supone carecen de competencia legal, una situación de tipo legislativo, pero pueden manifestar sus opiniones en un asentimiento y siempre hay que tomar en cuenta la opinión del niño. Los documentos que tutelan la autonomía del paciente son importantes en el dolor crónico, son el consentimiento informado y la voluntad anticipada. Bueno, para saber las preferencias del paciente, que son para respetar su autonomía, su respeto a la persona, hay que saber si el paciente es competente mental y legalmente. Si es competente, ¿qué dice el paciente acerca de su tratamiento? ¿Cuál es su preferencia? ¿Qué le gustaría hacer? O simplemente saber y conocer qué ha leído. Si lo que ha leído tiene alguna evidencia científica, si no la tiene, y tratar de llegar a acuerdos con el paciente. Aquí seguramente se habrá informado mucho y hay que decirle también los riesgos y beneficios que tiene de un tratamiento y ver si nos da su consentimiento. Y si no es competente, saber quién decidirá poner. Puede no ser competente porque es menor de edad. Aquí puede escoger. Sin embargo, el poder escoger no le da la capacidad de competente legal. Y hay que ver qué es lo que quiere siempre. Hay que tener un asentimiento informado. Puede ser también un paciente con demencia que no es competente o puede ser un paciente con una enfermedad que no le permita decidir. Si estamos en esta situación, ¿quién decidirá poner? Ya ha expresado su voluntad antes, ya tenemos una voluntad anticipada, ya le dijo de forma escrita o verbal a su familia, a su notario, qué es lo que quiere para cuando él ya no pueda decidir. Esto es fundamental. Si el paciente no está cooperando o está incapacitado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es su red de apoyo? ¿Quién está con él? ¿Quién es su cuidador primario? Posteriormente tendremos que ver la calidad de vida, que se refiere a los principios de beneficencia, no maleficencia y respeto a la autonomía. Esto es un principio un poco difícil de concretar. El enfermo es el que nos dice qué calidad tiene su vida o qué es calidad en su vida. Cada persona es la experta en su propia vida. La experiencia de vivir en conjunto se considera buena o mala según cada persona y además hay que tomar en cuenta todos los desempeños, el social, la salud física, la función intelectual y el estado emocional. El dolor crónico es una situación que pone todas las dimensiones de la persona en jaque. Por lo tanto, habrá que ver qué piensa la persona de su propia existencia, no las demás personas. No todas las personas en esta situación que calidad de vida tiene, sino esa persona en particular, qué piensa de su vida. También es importante conocer las expectativas del paciente acerca del tratamiento para el dolor crónico, qué espera y qué es suficiente para él. ¿Quiere estar sin dolor o quiere tener menos dolor y quiere poder ser funcional? Esto es muy importante. Las preguntas que nos haremos y que trataremos de hacerle al paciente, de enterarnos acerca de lo que él piensa, es cuál es la perspectiva con y sin el tratamiento de volver a un estado de salud en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones, la biológica, psicológica, social, espiritual, en fin. Que sea el paciente funcional, que sea como antes o sea muy parecido a como era antes. ¿Cómo se califica la calidad de vida si el paciente puede decidir? ¿Cómo él dice que es su calidad de vida? Hay sesgos que podrían prejuzgar la evaluación que se hace en la calidad de vida. Algún sesgo podría ser alguna opinión de alguna otra persona, alguna cosa que el paciente esté esperando y que realmente no pueda tener en este momento. ¿Se pone en riesgo el soporte de la vida? ¿Hay alguna medicación, alguna terapéutica que podría contraindicarse con algún problema basal del paciente? ¿Alguna medida es extraordinaria? ¿Queremos usar medidas extraordinarias y que el paciente nos autorice a usarlas? ¿Qué cuestiones éticas surgen al intentar mejorar la calidad de vida del paciente? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Qué vamos a ponderar? ¿Hay planes para mantener al paciente confortable y ofrecerle cuidado paliativo? ¿Son legales la eutanasia y el suicidio asistido? Sería lamentable que un paciente con dolor crónico llegara a esto. Y bueno, aunque el cuadro nos lo marca, en la legislación mexicana estas no son posibilidades legales. Por lo tanto, la bioética en este caso no las consideraría. Los aspectos contextuales están a cargo del principio de justicia.
El contexto de una persona es el conjunto de circunstancias que lo rodean. Son las circunstancias que solamente el paciente sabe. Son las circunstancias que hay que preguntarle al paciente y que hay que enterarnos, porque realmente eso es lo que es la vida del paciente. Difícilmente nosotros vamos a saberlo. Algunas cosas estarán dentro del marco de la privacidad, pero algunas cosas podremos conocerlas por medio del autor, que es el paciente. La interacción del enfermo con dolor crónico con su familia es importante, los cambios de empleo, las modificaciones en las relaciones interpersonales, la necesidad de que un miembro de la familia se convierta en el cuidador primario de otro miembro. Todo esto condiciona respuestas diferentes y complejas. Estamos en esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la vida del paciente? ¿Cómo es aquello que no conocemos? Y que es fundamental para tomar una decisión. También es muy importante conocer la postura de la familia. La postura de la familia no será fundamental en las decisiones, pero sí tendrá que abonar a la decisión, puesto que el paciente no es una persona que está aislada. Difícilmente el enfermo está solo. En las decisiones influirán el médico, el paciente, la familia, la religión, la legislación, la situación financiera, el médico y el paciente, el lugar en donde vive, las instituciones de salud y la decisión clínica. Es un mundo muy importante que no podemos dejarlo a un lado, puesto que si lo dejamos a un lado, es muy probable que el tratamiento no sea completo. ¿Cuáles son los aspectos contextuales? ¿Hay intereses creados en el manejo del enfermo? ¿Hay algo que a la familia le interese y al paciente no, y el paciente esté cediendo? ¿Las decisiones son en legítimo interés del paciente o de otra persona? Hay factores económicos y financieros. ¿El paciente puede pagar su tratamiento? ¿El paciente tiene recursos? ¿El paciente puede dejar de trabajar? ¿El paciente está muy angustiado porque no puede trabajar y no tiene recursos? Hay factores religiosos y culturales. En los medicamentos es fundamental saber si el paciente tiene algún motivo para no tener alguna terapéutica, algún tratamiento. Por ejemplo, pacientes que son candidatos a recibir cannabis medicinal pueden no querer recibirlo porque culturalmente no está bien visto en su medio y entonces no se adherirá al tratamiento. Hay límites para la confidencialidad, hasta donde el médico podría no guardar toda la información que le dio el paciente. Hay problemas con la religión del enfermo, que sí le permite la religión, que no, que está de acuerdo con su manera de pensar, con su cosmovisión en este aspecto. La decisión puede tener un problema legal. Hay problemas de ética en investigación que afectan la decisión clínica, es decir, hay un conflicto de interés. ¿La institución de salud crea algún conflicto de interés con relación a la decisión del enfermo? ¿Hay algún conflicto en salud pública en el caso? Sabemos, de hecho, que el dolor crónico es un problema de salud pública por su frecuencia, por su incidencia y por todas las alteraciones que causa. Sin embargo, tendremos que ver qué está pasando en esta situación. Por ejemplo, ¿el paciente tiene algún impedimento para ser tratado? ¿Hay alguna situación en las instituciones que no le permita recibir las consultas con la frecuencia adecuada? Y bueno, una vez que hemos llegado a todas estas conclusiones, que hemos ido por cada una de las dimensiones estudiando el caso, podríamos tener luz en alguna de las situaciones en las que deberíamos de poner nuestro foco de atención. Como conclusión, el dolor crónico es un problema de salud pública. La bioética es una herramienta esencial para la resolución de problemas complejos en clínica. La Carta de los 4 tópicos de Johnson, Ziegler y Whitslade ofrece un abordaje multidimensional de la persona y de la relación de esta con su tratamiento médico, constituyendo una metodología de gran utilidad para el clínico, no solamente para el comité hospitalario ni para el consultor en bioética, sino para el médico siempre que tenga que plantearse la resolución de un problema complejo. La metodología de análisis en bioética clínica es aplicable a la resolución cotidiana de los problemas clínicos y puede ser muy útil tenerla en mente. Divina es la tarea de aliviar el dolor, dice Hipócrates, y ciertamente lo es, tomando en cuenta que 25% de la población global vive todos los días con algún tipo de dolor.